Escribe Fechner, en general se explica el surgimiento de seres más nuevos y de diferentes especies en curso de la evolución a partir de criaturas previas, debido a que las criaturas padres, a medida que avanza el desarrollo del reino terrestre y a medida que se formarían de nuevo y diversificarían las circunstancias del mismo, también en consecuencia experimentan influencias modificadas. De acuerdo con esto, modificarían diversamente o de modo variado no solo su organización, sino que desprenderían también diversas semillas modificadas, por tanto, semillas que se desarrollan en nuevos organismos. De esto, no obstante, según el principio de la lucha por la supervivencia, los más favorablemente organizados y mejor adaptados a las circunstancias exteriores desplazarían a los otros, conservarían el campo y transmitirían sus peculiaridades, Eigentümlichkeiten, a sus descendientes. Las leyes de la selección por modificación, herencia y lucha por la existencia, esto es, lo sustancial de la concepción darwinista, se mantendrían, explica Fechner, en pleno derecho. El principio de la lucha por la existencia se presentaría en su escrito tan solo como un correctivo o un complemento de otro principio de orden aún superior, a saber, el principio de la dependencia de las condiciones de existencia de las criaturas orgánicas unas de otras, y conforme a eso, complementariedad recíproca, lo que se refiere a una preponderancia correspondiente en las condiciones de surgimiento. Por lo demás, casi todo en su escrito y en general en la doctrina de la herencia sería solamente una hipótesis, era cuanto menos adecuado para remediar las improbabilidades que restaban en las hipótesis de la doctrina tal como se la conocía hasta entonces. Fechner insiste en que el principio de variabilidad de los organismos por medio de fuerzas naturales indeterminadas que en sí actúan sin finalidad, el principio de la lucha de los organismos por la existencia en alemán el término que Fechner usa no es existencia sino Dasein, con el triunfo de los modificados más ventajosamente y el de la transmisión cada vez más consolidada de sus cualidades, esos tres principios son válidos como, explica Fechner, las palancas por las que se pasa desde el desarrollo del reino orgánico a partir de comienzos simples hasta la diversidad de hoy. Y se califica esa evolución como cría, selección, natural o artificial, según si las palancas antes mencionadas entran en acción sin intervención del hombre o con ayuda del mismo. El filósofo considera las explicaciones corrientes en aquel tiempo acerca de la diferenciación de los individuos. Se habla ya de diferenciación en la doctrina de la selección natural actual, en la medida que el mismo organismo engendra descendientes que, por influencias contingentes en esta o en aquella dirección, resultan de manera diferente o que se desarrollan de manera diferente en el transcurso de las siguientes generaciones. En tanto que aquí se trata, no obstante, de una diferenciación por la cual de un organismo proceden descendientes que, en lugar de ser diferentes por contingencia, son diferentes en relaciones sustanciales de complementariedad recíproca. Fin de cita. ¿Se escucha? ¿Se escucha atrás? Más despacio. Bueno, para Fechner, el principio de la lucha por la existencia no dejaría de ser válido. Este apenas venía a condescenderse con un papel más secundario y subordinado. Hay una inversión del énfasis en relación con Darwin. Fechner postula que habría una disminución progresiva de la variabilidad de los organismos. Por otro lado, bajo su posición de su origen cósmico orgánico, diferentes relaciones o condiciones de desarrollo del así llamado reino orgánico requerían otra interpretación sustancialmente diferente de la que había hasta entonces. En todo caso, debía, dice Fechner, distinguirse la naturaleza de una materia orgánica que a través de todas las épocas de desarrollo de la Tierra es capaz de reproducirse en la misma estructura simple de materias orgánicas que en modificación de su estructura son capaces de seguir el desarrollo de la Tierra.
El postulado de Simondon, desarrollado en Fechner de forma elemental, según el cual lo ilimitado biológico se encuentra en la especie o en el grupo, lleva al paradigma de las ciencias biológicas a otro territorio. No se trata solamente de un régimen cuántico de los intercambios entre los medios interior y exterior y el individuo en tanto estructura. Escribe Simondon, el monismo ontológico debe ser reemplazado por un pluralismo de las fases, incorporando el ser, en lugar de una única forma dada de antemano, informaciones sucesivas que son otras tantas estructuras y funciones recíprocas. Fin de cita. Es interesante subrayar que la caracterización fechneriana de los procesos de morfogénesis no puede ser reducida a la determinación de los géneros y de las especies. La historia del desarrollo de los organismos se transmuta en un cuestionamiento de nuestros sistemas de creencia. Las informaciones, tan personales como inesperadas, de la Tierra como alma, en la concepción ontogenética que propugna Fechner, dejan pasar una naturaleza que se presenta bajo el signo de la revelación. Qué difícil resulta representarse, escribe Fechner, por ejemplo, el nacimiento de la selva brasilera, que no comprende, como nuestros bosques, tan solo una única o pocas especies de árboles, sino los más diferentes tipos, con un enredo de plantas de nudos, orquídeas, etc., con monos, papagayos, serpientes, cuando todo esto debe haber resultado de semillas iguales, colocadas en el mismo suelo, por lo tanto, fundamentalmente bajo las mismas circunstancias. ¿De dónde habrían de venir las condiciones para desarrollo tan diferente? De acuerdo con nuestra concepción, toda la selva es meramente una parte separada, próspera para desplegarse, del sistema cósmico orgánico, donde todas las diferencias de aquellos seres y más aún de lo que podían haberse conservado, ya estaban establecidas de antemano, aun cuando también, en parte, recién se desarrollaron claramente mediante diferenciación posterior. Fin de cita. El sistema cósmico orgánico mismo, escribe Fechner, debe ser considerado el ser primitivo unitario, de cuyos movimientos y relaciones implicados interiores toda diferenciación y disociación tomó partida. El carácter positivo de las indagaciones fechnerianas se contrapesa, como dije, con hipótesis geológicas y fantasías paleontológicas, lo que de hecho sería ya el naturalismo más estricto. Estas reflexiones no pasan por alto el desafío de que la hipótesis de la Tierra como alma de la que los seres vivientes serían partes y no creaciones externas, sea leída en términos de una situación tecnogenética. El alma-mundo como extático erigirse afuera en lo abierto claro para invocar a Heidegger. En este sentido, se tornaría casi imposible dar cuenta del dominio de las fuerzas colectivas y derivativas, fuerzas plásticas, sin presuponer lo que podríamos llamarlo absoluto, además de una cierta geodicea. Este es el gran peligro de la unificación de ciencia y metafísica en Fechner, como han destacado algunos de sus comentadores. Su concepción del concepto retoma una tradición filosófica que se remonta a la noción de sustancia del neoplatonismo. No obstante, aquí el concepto, que es indisociable del percepto, va hasta lo individual. Si cabe imputar algún tipo de pereza a Fechner, como escribía James en El universo pluralista, es la de haber dejado pasar incontestado el discurso monista. Cito a James: el Dios de Fechner es más un postulado perezoso que una parte de su sistema positivamente pensada. Tanto como nosotros envolvemos nuestra vista y oído, así el alma tierra nos envuelve a todos y el alma estrella al alma tierra, hasta que el envolvimiento no puede seguir por siempre, debe tener un Abschluss, un término, una envoltura total, debe terminar las series, de modo que Dios es el hombre que da Fechner a este último omnienvolvente. Aún así, según James, Fechner, como Bergson, habría abierto el sendero más denso y más amplio de una filosofía pluralista. No hay medida común de valor entre las almas tiernas fechnerianas y la perspectiva teórica de Simondon. Con todo, tal vez sea posible encontrar un suelo común que
curtocircuita la maquinaria lógica del absolutismo que nos es contemporáneo. Fechner podría ser leído de manera diferente de su recuperación por Simondon, donde los estudios del mecanismo diferencial de la percepción son retomados críticamente para una ampliación de la investigación dedicada a las leyes de funcionamiento de los órganos y a las leyes del funcionamiento de los órganos con respecto al conjunto del modo de la vida de la especie. En todo caso, lo que está en cuestión aquí son los ecos de la neomonadología fechneriana en una topología y en una cronología, algo que es de interés en vistas a los modos en que hoy, para evocar a Deleuze, los seres vivos, las palabras y las cosas se pliegan. La noción de conciencia en Fechner remite a la aparición interna de aquello que se presenta exteriormente como proceso material. Los hechos fundamentales de la relación cuerpo-alma, escribe Fechner, podían ser mejor representados en conexión por esta versión que mediante otra. Si la psique es expresión de lo viviente, no se trata, como tampoco en Simondon, de una relación de materia a forma. En todo caso, la concepción de la individuación vital que Simondon propugna, cito a Simondon, conduce a representarse la existencia de lo viviente como jugando el rol de una matriz para la individuación psíquica, pero no de una materia en relación con la cual el psiquismo sería una forma. De individuación a individuación, el ser existe en una unidad transductiva que es capaz de desfasarse consigo misma. En este nivel del método genético, el método genético torna posible captar las condiciones de la individuación. Escribe Simondon, no existe esencia única del ser individuado, porque el ser individuado no es sustancia, no es mónada. Toda su posibilidad de desarrollo viene del hecho de que no está unificado, no está sistematizado. Un ser sistematizado que posee una esencia, como una serie posee su razón, no podría desarrollarse. La individuación psíquica y colectiva se plantea así en términos de condición de significación vital, en el interior de la cual parejas de elementos dispares adquieren un sentido a través de la dimensión temporal de lo sucesivo. Cito a Simondon, es preciso que el ser pueda apelar en él y fuera de él a una realidad aún no individuada. Esta realidad es la información relativa a un real preindividual que él contiene. Es esta carga la que constituye el principio de lo transindividual. Ella comunica directamente con las demás realidades preindividuales contenidas en los otros individuos. Queda, por supuesto, en abierto la pregunta de si el estudio de estos funcionamientos elementales es axiomatizable. En todo caso, se trata siempre de un alma, entendida como grados de unidad. Yo voy a dejar el texto por aquí. ¿Sí? No sé.